Bienvenidos. ¿Se sienten entusiasmados? Hoy daremos inicio a una nueva unidad, a la unidad número 3, donde Jesús me invita a comer su cuerpo y su sangre. Te invito a que hagamos nuestra oración inicial para dar comienzo a este tema, donde seguiremos profundizando en el sacramento de la Eucaristía. ¿Les gustaría conocer lo que sucede cuando Jesús nos alimenta con su cuerpo y con su sangre? Participemos con alegría. Vamos a decir todos juntos nuestra oración inicial. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol nacer. Gracias por mi familia, mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido no te olvides de los niños de este mundo, aquellos que no tienen qué comer o los que no tienen un techo donde dormir, los desamparados. Gracias, Dios, por escucharme y guiar cada uno de mis pasos. Amén. Bien, el tema número 1 comienza y se llama: El que me come permanece en mí y yo en él. Es una invitación que tenemos por parte de Jesús y nos lo hace saber en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 56 al 57. Escuchemos. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo en él, así también el que me coma vivirá por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a comenzar el tema primeramente, donde yo te puedo preguntar, ¿recuerdas cuando eras más pequeño? Tal vez no podías hacer unas cosas de las que ahora ya puedes realizar, como por ejemplo correr, saltar, cosas que tal vez, por ejemplo, como navegar en internet, usar celulares. Esto es sorprendente y misterioso, pues vamos creciendo. ¿Sabías que el alimento nos ayuda a crecer sanos y fuertes? Seguramente en tu escuela ya has visto esta imagen. Qué sabroso es comer y al mismo tiempo darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Hacerlo de modo sano y con orden nos permite crecer y desarrollarnos. La vida corre por nuestro cuerpo, porque en ocasiones no somos conscientes de todo lo que aportan los alimentos a nuestro cuerpo. Más aún, debemos saber que algunos alimentos pueden enfermarnos porque no nos nutren, por ejemplo, los alimentos chatarra. Y aunque resultan agradables o se nos antojan mucho, pueden llegar a lastimar nuestro cuerpo. Es por eso que debemos de cuidar mucho nuestra alimentación para que nuestro cuerpo esté sano. Vamos a ver ahora el alimento espiritual que Jesús nos dejó en la última cena, que es la institución de la Eucaristía. Discurso del pan de vida o discurso eucarístico, donde Jesús dijo: Yo les aseguro que, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ante esta lectura, ¿verdad?, de la palabra de Dios, podemos tener varias preguntas, como por ejemplo, ¿de qué nos habla Jesús? ¿A qué vida se refiere?
¿Podremos alimentarnos con su cuerpo? ¿Podremos beber su sangre? ¿Qué nos querrá decir? Entonces, ¿podemos alimentarnos del mismo Dios? Así es, porque Jesús dijo claramente que es necesario alimentarse de Él para vivir. Jesús hablaba de un alimento y de una bebida. Se refería a su propia persona, a su vida plena, a un sacrificio que se entregaba por amor. ¿Recuerdas cuál fue ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Pues morir en la cruz. Ese es el más grande sacrificio de amor que Dios ha hecho por nosotros. Pero Jesús no quiso dejarnos, ¿verdad? Él sabemos que está vivo. Tal vez no lo podemos ver físicamente, pero sí lo podemos sentir. Podemos sentir su presencia en la Eucaristía. Por eso es que Jesús quiso ser verdadera comida y verdadera bebida, alimento espiritual que nos fortalece, que nos nutre y que nos hace crecer, no en el cuerpo, sino en el espíritu. ¿Y por qué decimos esto, verdad? Porque sabemos que para crecer, que nuestro cuerpo crezca saludablemente, pues necesitamos los alimentos, ¿verdad? Como ya lo vimos. Pero para que nuestro espíritu crezca, es solamente con el alimento que es Jesús mismo, su cuerpo y su sangre. Ya tendrás esa experiencia, ¿verdad? Cuando realices o tengas tu primera comunión. Y yo te pido que en el momento en que comiences a estar en comunión con Jesús, sigas haciéndolo cada 8 días o de ser posible entre semana. Claro, cuando la situación ya no lo permita. Todo lo que Jesús nos ha dicho podemos resumirlas en estas palabras. Número 1. Quien recibe a Jesús se une en comunión con Él. Al recibirlo, diremos entonces, Jesús vive en mí y yo vivo en Jesús. Nos convertimos en un templo, en un sagrario para Él. Ese sagrario en que nosotros lo acogemos y queremos tenerlo con gran amor dentro de nosotros, ese es el alimento que nos ayuda para nuestro diario vivir. Número 2. Quien recibe a Jesús en comunión vive por Él. Su amor nos nutre, nos volvemos saludables y tratamos de vivir como Jesús, sirviendo a los demás. Ese gran ejemplo nos lo ha dado Jesús, ¿verdad? Recordemos las obras de misericordia. Cuando recibimos a Jesús, Él es quien nos mueve a realizar estas obras. ¿Y con quién las realizamos o las podemos realizar? Pues con nuestro prójimo, con las personas cercanas a nosotros. Es Jesús quien nos invita a ser como Él. Número 3. Quien recibe a Jesús en comunión tiene vida eterna. Este alimento y esta bebida, su cuerpo y su sangre, son la promesa de estar unidos a Él en plenitud cuando lleguemos al cielo. Debemos de prepararnos desde esta vida alimentando nuestro cuerpo, alimentando nuestra alma, para que en el momento en que Jesús nos llame, podamos estar, ¿verdad?, con Él en el cielo. Pues bien, ahora podemos comprender que Jesús es esencial para nuestra vida, pues su cuerpo y su sangre alimentan nuestro espíritu. Jesús nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre para permanecer unidos a Él. Yo te invito a reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía. Cada vez que el sacerdote dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Es como si Jesús mismo nos estuviera hablando en ese preciso momento y nos invitara a recibirlo.
Ahora que ya sabes la invitación que nos hace Jesús en la Eucaristía, compártelo con tu familia. Cuando se acerque el momento de la comunión y tú en ese momento, un momento hermoso, haz con devoción la comunión espiritual y reza por todas las personas que como tú aún no pueden comulgar sacramentalmente. Esta oración de la comunión espiritual la tienes en tu libro en la página 136. Yo te invito a que la estudies y trates de aprendértela para que la próxima vez que asistas a la Santa Misa o bien la veas por televisión o por algún medio, digas tú en el momento de la comunión esta oración de comunión espiritual. Te invito ahora a que escuches este canto referente a Jesús. En un pedacito de pan, Jesús te puede encontrar, pues en tu cuerpo se convierte para en mí estar presente. En un pedacito de pan que recibo en la Eucaristía, me llenas de tu gracia y me ofreces tu amistad. Bien, ahora que hemos terminado nuestro tema, te pido que realices la actividad propuesta en tu libro. Y sin más por el momento, pues te deseo una muy bonita semana y te recuerdo estudiar las oraciones que vienen al final de tu libro. Que tengas bonita semana, reconociendo que ya estamos en el tiempo de Adviento y que hagas caso a la llamada que te hace Jesús. Esta primera llamada donde nos dice, estemos despiertos a su venida. Hasta la próxima.